Mónica Uribe, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Muy bien, gracias, Norberto. Buenos días. Pues platícanos, ¿qué es el Adviento? Digo, porque aquí, por lo regular, aquí las familias mexicanas conocemos las 4 velas que van como en una corona, pero ¿qué es el Adviento? Bueno, el Adviento es un periodo Sí, de espera para el nacimiento de Jesús. Ok. Es común a todas las denominaciones cristianas históricas. sí. Incluso también las no históricas celebran el Adviento. Ajá. Para las iglesias históricas es un periodo en donde hablamos del inicio del año litúrgico. Es decir, a partir del primer domingo de Adviento hablamos del domingo 1 de las celebraciones que se dividen en Adviento, tiempo normal, tiempo de Cuaresma, que Sí. es bueno, el tiempo de Pascua, Ok. luego se vuelve normal y luego volvemos al Adviento. Esos son los 4. Esas son más o menos el calendario, por así decirlo. Sí. El Adviento es un tiempo de espera que se celebró en la iglesia desde una etapa temprana. Hacia el año 380, en el Concilio de Zaragoza, en España, Sí. dictaminaron que había que tener un periodo de preparación para la fiesta de la Natividad del Señor. Muy bien. Este periodo de preparación era originalmente 21 días, que significaba 3, 4 domingos antes de la Navidad, pues, Ajá. del día Nacimiento 25, de Jesús, ajá. según el calendario en aquel tiempo juliano. Muy bien. No era el calendario que tenemos nosotros. Sí, sí, es diferente. Es diferente. Hay unos días de diferencia, como 5 o 6 Sí. días de diferencia. Bueno, ¿cuál era el propósito? Era una preparación espiritual en donde los fieles tenían que ir diariamente a la iglesia, rezar una serie de cosas Sí. para verdaderamente celebrar íntimamente la Sí. Navidad. Esto fue en España. En Francia, poquito después, unos 20 años después, empieza el obispo Hilario de Poitiers, empieza también con un periodo de preparación, pero este era más estricto. No era solamente Ir a la iglesia. ir a la iglesia, Ajá. sino había oficios particulares para ese periodo. En Roma, más o menos en la misma época, Sí. el Papa Ciricio, al darse cuenta de estos avances, por así decirlo, de las iglesias particulares de España y la Galia, Ajá. bueno, Hispania y Galia en ese momento, Sí. hace también un decreto para decir que, bueno, vamos a hacer un periodo adviento, o sea, es decir, el advenimiento del Señor, Adventum Dominum. Ok. Así se empezó a nombrar. Sí. Y era un periodo, a diferencia de lo que sucedía en España y Francia, era un periodo de jolgorio, de fiesta. En España. Tipo las posadas. Porque en España solamente era ir a la iglesia. Era ir a la iglesia y En Francia. En Francia era una cuestión más de rito, Ajá. en donde había ciertas lecturas, cierta liturgia, Muy ciertos bien. actos religiosos para celebrar la venida del Señor. Y en Roma se volvió una fiesta. En Roma se volvió una fiesta. Mira. Esto lo decretó el Papa Ciricio. El Papa Ciricio fue el Papa número 38 del año 389 al 399 aproximadamente. Esa es temporada. Ese fue su periodo. Y ahí fue cuando el Adviento quedó conformado como una parte del año litúrgico o la entrada del año litúrgico. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba en Adviento? Sí. Por principio nadie se podía casar. En esos días nadie se podía casar. No, como en Cuaresma tampoco se supone que nadie se puede casar. Ajá. Antes nadie se casaba, ahora sí ya hay permisos. sí, sí. Incluso ahora en Adviento, antes nadie se casaba. Muy bien. Lo único que había eran celebraciones como comunión, Sí. primeras comuniones que no tenía el carácter que tenía ahora, porque ahora es un rito específico. Antes no, antes tú llegabas y comulgabas por primera vez y ya, que ahora se llama comunión secreta. Sí. Y esto es válido para casi todos los grupos cristianos. Lo que tiene el Adviento de particular es que poco a poco se ha ido generando toda una tradición Sí. alrededor del mismo, en donde hay una celebración de casa. Por eso existe
corona de La Adviento. corona de Es que digo, es Adviento. que mucha gente, y me incluyo en particular, conoces la corona de Adviento y que son las 4 velas y que las vas prendiendo un domingo, bueno, 4 domingos antes de la Navidad, ¿no? Exactamente, porque son lo que tiene el tiempo de Adviento son entre 21 y 28 días, Sí. pero incluyen 4 domingos antes de De Navidad. Navidad. Lo interesante pues sí, de la corona de Adviento es que es el primer rito, porque el árbol de Navidad es mucho más tardío y el nacimiento es prácticamente de tiempos de San Francisco de Asís, por ahí de 1220. Es cuando empieza el nacimiento con personas. Sí, Después sí. ya se vuelven los nacimientos. Sí, los que conocemos Los que actualmente. conocemos. Ajá. Bueno, lo que sucede es que la corona de Adviento tiene varios significados muy particulares. Primero, la corona es redonda, por eso es corona. Sí, Es redonda, que significa la eternidad. Muy bien. Originalmente, y bueno, yo creo que se mantiene bastante, era una corona hecha de hojas de árboles que nunca se caían, o sea, que eran hojas perennes, es decir, pino y todo este tipo de Que no se cosas. secan. Que no se secan. Ajá. ¿Para qué? Para también hacer el simbolismo Ajá. de la eternidad. Muy bien. Las 4 velas. Las 4 velas, siempre, en todo ritual, la luz, sobre todo en el cristianismo, la luz es muy importante. Sí. Entonces, obvio, pues no tenían focos, eran velas. Claro. Eran velas. Tienen colores particulares. Sí. Supuestamente tendrían que ser 3 moradas y una rosa, porque están representando el nacimiento y la muerte de Cristo. Por eso son moradas, y el color litúrgico es morado. Sí. Entonces, la luz es una oración, o sea, la vela lo que significa al encenderla Sí. es una prolongación de la oración que se ha dicho. Pero estas oraciones son muy particulares. En tiempo de Adviento, las lecturas en todos los actos religiosos, misas, los servicios religiosos Sí. protestantes son primero el libro de Isaías, del profeta Isaías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí contiene toda la visión y toda la idea de cómo va a ser el Mesías y cómo va a llegar el Mesías. Es la profecía del Mesías. Luego contiene el Evangelio de San Juan, porque es el que relata el nacimiento de Jesús. Muy bien. Y, bueno, la genealogía y demás. Sí, sí. Y después se lee Corintios, es decir, hay una lectura integral del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de las cartas de los apóstoles. Ah, perfecto. Entonces, esto tiene un significado especial y es lo que se lee en la casa. Perfecto. En la casa y Cada en la vez que iglesia. prendemos la vela, una Cuando vela. se prende la vela, Les- hay lecturas, estas son las Específicas. lecturas específicas. Mira. Entonces, este es el significado de recordar qué fue lo que creyeron los antiguos con el primer pacto con Dios, qué fue lo que se cumplió y después qué pasó. O sea, todo este significado lo tiene la corona de Adviento. Y la última vela se prende antes de la misa de gallo, antes de las 12 de la noche. Del 24. Del 24, ya para el 25. Perfecto. Y ahí es donde ya se lee lo de Navidad, ¿no? Propiamente. Exacto. Oye, pues muy interesante, digo, ahora ya aprendimos más qué significa La la corona corona de de Adviento, que es la que Adviento. utilizamos mucho aquí en México, ¿no? Sí, que se pone la puerta y también se utiliza Para prender la vela. Para las prender velas. la vela. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias No, por gracias a ustedes, ampliarnos esta información del Adviento y la corona de Adviento. Pero bueno, seguimos aquí con el programa. Y Juanra, platícanos, porque tenemos muchas cosas también más interesantes igual, ¿verdad? Tenemos muchísimo más.